las 8:10. Es el jueves 16 de noviembre, o el 16 de noviembre. Hoy con nosotros, como habíamos anunciado, está Carlos Peña, es ingeniero, un hombre que se ha desarrollado en la comunicación los últimos años, político también de muchos años, y en esta ocasión es el candidato presidencial del partido Generación de Servidores, amigo también y compañero partido hace unos años. Sí. Buenos días, bienvenido, Carlos. Buenos días, un placer inmenso estar acá. No sé, me siento que estoy como en mi casa. Siento que estoy muy cerca del lugar donde madrugo de lunes a viernes, ¿no? Vecinos. Un placer estar con ustedes. Usted voló la pared para este programa. Un placer estar acá, de todo corazón. Carlos, vamos a iniciar por una actividad que se dio ayer que comentábamos. Se informaba de los resultados de la convención del CONEP, la convención empresarial, y las propuestas. No te vimos ahí, vimos a Virginia Antares, había 2 candidatos y otros que comunicaron por otras vías su salutación a la actividad. No te vimos ahí. ¿Qué pasó y qué opinión tiene de las propuestas que están haciendo, que hace CONEP a los candidatos presidenciales? Bueno, no estuvimos porque no somos un candidato del CONEP. Nosotros no somos un candidato de la élite. De hecho, la élite sabe que tiene cuentas por pagar con nosotros y que nosotros vamos a cobrar esas cuentas en un eventual gobierno nuestro. Pero ¿no invitó el CONEP? No nos invitaron. Ah, bueno. Y a pesar de habernos invitado, o si nos hubieran invitado, pues no creo que estuvieran listos para escuchar las cosas que tenemos que decirle a esa élite. Esa élite recibe 410,000 millones de pesos de regalo fiscal, que los economistas llaman sacrificio fiscal, cada año. Nosotros queremos revisar eso, queremos evaluar qué ha estado haciendo la élite para la que gobierna Luis Abinader y han gobernado los anteriores gobernantes, qué han hecho con ese dinero. ¿Qué ha significado ese sacrificio de los dominicanos? Mientras ese dominicano que nos escucha día a día, que se levanta de madrugada a trabajar, a crear riquezas, tiene que pagar sus impuestos sí o sí. Tenemos una élite empresarial financiada, abrazada y prohijada por la élite política que les regala todos los años cerca del 6% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos planteando una revisión de esas exenciones impositivas y entregar esas exenciones en función de los nuevos empleos que usted nos vaya a generar. De hecho, estamos planteando algo mucho más agresivo. Estamos planteando una eliminación agresiva de impuestos, iniciando con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el 27%, que totaliza 4.200 millones de dólares cada año. Nosotros estamos planteando decirle a los micros, pequeños y medianos empresarios, no nos paguen eso en el gobierno nuestro. A cambio de eso, conviértanos esos recursos en empleos. Nosotros creemos que es un malísimo negocio darle dinero a los políticos. Mientras menos dinero manejan los políticos, mejor le va a ir al país. Eliminar ese 27%, ese impuesto sobre la renta, y que el microempresario, el pequeño y el gran empresario inclusive, nos lo devuelva con nuevos empleos que nosotros entendemos va a equivaler a cerca de 500,000 nuevos empleos. Los grandes no están exentos, ¿no? Cada año. Estarían exentos inclusive. A ellos se lo vamos a exonerar. Sí, son 4.200 millones de dólares, Cristian. ¿De qué nos vamos a mantener? Mira, nosotros creemos que solo eficientizando la recaudación del impuesto sobre la renta, que se evade en este país el 40%, y que tengo que decirlo con mucha responsabilidad, los que estaban ahí recibiendo a los candidatos presidenciales que responden a ellos son los mayores evasores de ese impuesto. Esos son los mayores responsables de ese 40% del ITEVIS que se pierde. Solo recuperando el 20% de el 50% de ese 40%, aumentamos la presión fiscal aproximadamente 4 o 5 puntos, claro, sin necesidad de crear nuevos impuestos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Eso es un decreto?
trono los dedos, hago una oración. ¿Cómo se hace eso? Hay que modificar el Código Tributario de la República Dominicana. Hay que ir al Congreso, y el mismo Congreso que ha servido de sello gomígrafo al presidente Abinader para hacer todas las barbaridades que se han hecho en estos 3 años y medio, tendrá que transformarse. Por eso llamamos a la gente a que barramos con este Congreso. Este es un narcocongreso, con narcodiputados, con narcosenadores, con sus honrosas excepciones. Y la mayoría, evidentemente, de los narcosenadores y narcodiputados, miembros del narcopartido PRM que gobierna la República Dominicana en este momento. No, yo emplazo al mismo presidente Abinader a que públicamente debatamos este tema y vamos a demostrarle con material y con pruebas audiovisuales de que su partido, el PRM como estructura, es un narcopartido. Que la gente honesta y la gente seria que todavía queda en ese partido sepa que está siendo instrumentalizado por la narcopolítica para ahora en febrero y luego en mayo volver a llevar gente a votar para que se instalen también sus narcos ministros como lo tiene este gobierno. Tú fuiste diputado, fuiste un funcionario del sector eléctrico un tiempo, fuiste diputado de la República. El tema eléctrico es uno de los temas que tú manejas, en el cual tiene un gran expertise. ¿Por qué si se dijo que bajando la nómina de los consejos, eliminando los consejos de la sede y agrupándolos en uno solo iba a disminuir las pérdidas? ¿Por qué han crecido las pérdidas por encima de las que se tenían en el esquema anterior? ¿Qué pasa con la distribuidora, con el sistema energético nacional? Don Julián, mire, cuando escuchamos a Luis Abinader hablar, estamos frente a un psicópata. No, Carlos, espérate. Que envuelto... Carlos, Libra, no. Espérate, Carlos. Bájale un ching. Usted me preguntó, yo quiero responderle. Pero no, la figura del presidente, Carlos. No, pero yo quiero responderle, Julián. Cuando hablamos de Luis Abinader y le escuchamos hablar, estamos escuchando a un psicópata que envuelto en su burbuja mental no puede entrar en contacto con la realidad que vive nuestra gente. Estamos ante un mentiroso compulsivo, un mitómano, pero sobre todo ante una persona que representa un gran peligro para la existencia presente y futura de la República Dominicana. Por eso tenemos que echarlo, sea como sea, en este proceso electoral venidero. Se le dijo eso a este pueblo. ¿Tú solo con tu partido puedes hacerlo? No, permíteme responder la pregunta, Julián, que me formulaste inicialmente. Sí, por favor. Se le mintió a este pueblo con el tema eléctrico. Se le dijo que iba a bajar la tarifa eléctrica. Luis Abinader ha subido 30% la tarifa eléctrica. O sea, hoy, ese dominicano que me está escuchando está pagando, en el mejor de los casos, 30% más cara la energía eléctrica gracias a Luis Rodolfo Abinader. Se le dijo al pueblo dominicano que se iban a reducir los gastos operacionales. Los 3 incapaces que están administrando las 3 distribuidoras de electricidad han aumentado los gastos operativos. Ha aumentado la corrupción en las 3 distribuidoras, pero también han aumentado las pérdidas. Las pérdidas hoy rondan el 40%. No lo dice la oposición, lo dice un organismo que es amigo de todos los gobiernos, ¿no? Como es la CRES. De forma que se evidencia una incapacidad, ya no solo en el presidente de turno, sino en quienes administran. Pero Luis Abinader no ha agregado un solo megavatio del cual podamos estar orgullosos los dominicanos. Trajo la barcaza de la corrupción que está instalada en los Negros de Asua. Ha contaminado los Negros de Asua, una playa hermosísima donde yo de adolescente iba y me bañaba, y ha colocado una barcaza que tiene un contrato similar al de Cogentrix. Es bueno que se sepa. Esa barcaza hay que pagársele, estén prendidas o estén apagadas. Eso lo firmó Luis Abinader. Y es una barcaza cuyos propietarios fueron echados de África por corrupción. Esos son los aliados internacionales de Luis Abinader. El dueño de esa barcaza, el turco Enzo Ransi Karademis, y sus socios del gobierno de Luis Abinader trajeron esa barcaza a pesar de que fueron echados por corrupción de África, por pagar sobornos a gobiernos africanos. Déjame salir en favor de un amigo. No, pero espérate, Carlos. Un favor de un amigo que quiero y que todos queremos aquí, que es Milton Morrison. Milton ha dicho que las pérdidas han aumentado porque ahora se da más energía que antes. No, es falso. Y bueno, y será una persona que tendrá que explicar muchas cosas cuando salga desde Sur.
Ajá. Sí, tiene ya y lo tenemos en las manos. No importa quién sea. De una familia puede honesta. ser un ángel, Julián. Puede ser un ángel. Pero lo que está haciendo ese señor ahora en este proceso político tendrá que explicarlo. Y por qué Edesur está como está. Y qué está haciendo con la nómina de Edesur para poder conseguir regidores, alcaldes y todo lo demás a nivel nacional. Pero eso es otro tema. El tema acá que nos convoca es que la vergüenza que el país está pasando con esta barcaza de los negros, que además de contaminar... Que como tuvo un accidente de contaminación hace es unos que días. eso es tecnología obsoleta. O sea, cuando en un país se está hablando de generar electricidad con barcaza, es búnker C. Es búnker C. Es porque estamos en la prehistoria energética. Pero lo mismo ocurre con la barcaza que trajo Luis Abinader para Boca Chica. Otro expediente por el cual habrá también que hablar. Pero otro expediente serán las plantas que se van a instalar allá en Manzanillo. De manera que estamos ante un gobierno que no solo es incapaz e incompetente, sino que es un gobierno corrupto. Y le molesta que uno le diga ladrón. Si usted es ladrón, por lo menos acepte lo que le estamos diciendo. Carlos Peña, candidato presidencial del partido Generación de Servidores, con él conversamos. La oposición junta no era tan duro como tú. Wow. Carlos, ¿usted entiende entonces que podría llegar al gobierno solo sin ninguno de estos sectores que ha estado mencionando y que además podría gobernar sin el sistema en la República Dominicana? Bueno, lo primero es analizar los resultados. Los ingenieros creemos mucho en los resultados. ¿Cuál ha sido el resultado de los gobiernos de la élite en los últimos 30 años? No hay un solo problema nacional resuelto. O sea, la élite política empresarial que ha gobernado nuestra nación ha creado los problemas y detrás de cada problema que ha creado una estructura de enriquecimiento acelerado. Con el sector eléctrico hay una estructura de enriquecimiento acelerado. Con el problema del agua potable, aquí el 22% de la población apenas tiene acceso de agua potable. Pero ¿quiénes son los propietarios de las empresas que distribuyen el agua potable para nuestros pueblos, para nuestra gente? Nosotros creemos en que el dominicano ya debe construir su propio destino. 58% de los dominicanos en las encuestas que no se publican, en las encuestas que los grupos empresariales tienen y que por temor a represalia del gobierno no publican, ese 58% dice que está buscando a alguien diferente. O sea, el partido que más gente tiene en este momento es el partido Ninguno. O sea, hoy ningún candidato, por más que usted... Pero ese no es el tuyo, Carlos. Exacto, porque usted está identificado. No, pero estamos diciéndole a la gente que si quieren un gobierno con un presidente que llegue al poder con las manos limpias, con las manos sueltas y con las manos firmes, aquí estamos nosotros. Que los caminos que hemos recorrido nos van a llevar a los mismos destinos que hemos llegado como nación. De manera que convoco a la gente a que vote, a que participe. Estaba haciendo un análisis de las votaciones en las cuales Hugo Chávez salió como presidente en 1999. Estaban convocados a esas elecciones cerca de 6 millones de venezolanos. Y de los 11 millones, votaron 6 millones. Hubo 5 millones que no votó. Y ninguno de los dos candidatos que terciaron, Hugo Chávez y quien se le oponía en ese momento, ninguno de los dos sacaron más de 5 millones de votos. O sea, la mayoría de los venezolanos se quedó sentado en su casa e impidió con esa abstención que no se cambiara el destino de Venezuela. Y hoy miren que es Venezuela, porque la mayoría decidió no ir a votar. ¿Qué debemos entender de eso? Bueno, que la gente tiene que participar, Cristian. Usted no puede dejar que la política tradicional siga dirigiendo su destino. No, que yo no me meto en política, pero la política se mete con usted. La política se está metiendo con su familia. La política le está imponiendo otro modelo de familia. La política se está metiendo con el derecho a la vida, le está imponiendo el aborto. La política le está imponiendo una agenda que no es la agenda vinculada a nuestros principios judeocristianos. La política le está imponiendo a usted una política migratoria que lacera la existencia de República Dominicana como Estado-nación. Entonces usted tiene que meterse en la política, tiene que participar. Rosario hablaba hace un momentito de lo que es el sistema como operación en el orden político, en el orden estatal en República Dominicana. Y tenemos, desde Trujillo para acá, tenemos un sistema que se ha ido ajustando, acomodando, consolidándose. Entonces, la propuesta de Carlos Peña
como candidato a la presidencia, procura romper con todo eso. Pero con eso no se rompe en un proceso electoral. O sea, se supone que acabar con ese sistema o enfrentarlo y deshacerlo requiere de un proceso de tiempo, ¿no? No, sin lugar a dudas, pero sobre todo requiere de personas dispuestas a hacerla. Usted no puede esperar eso de un presidente como Luis Abinader, que llega con las manos atadas. Luis Abinader llegó con las manos atadas al gobierno, atado por esa misma élite económica que financió su campaña electoral, atado por la misma élite vinculada al narcotráfico, en cuyos helicópteros él se transportaba en la campaña electoral pasada, atada por los mismos narcocandidatos que, como Miguel Gutiérrez en el Santiago, financiaron toda la campaña del Cibao, y que por primera vez en la historia un diputado dominicano es apresado por narcotráfico. Eso es un mérito que tiene el gobierno del PRM. Esa gente no puede traer cambio, no pueden transformar la nación. Solo personas transformadas pueden transformar un país. Nosotros nos preparamos para este momento. Nosotros no seremos un gobierno ni de transición ni de continuidad. Seremos un gobierno de disrupción. Venimos para romper con el modelo. Venimos para romper con el sistema. Y todo el que esté harto de este sistema, todo el que esté cansado de este modelo, que sepa que en Generación de Servidores tiene la expresión política para materializar esa transformación. Pero, señor Carlos Peña, que es candidato presidencial por el partido Generación de Servidores, como que hay una dicotomía. Usted habla de disrupción, sin embargo, ideológicamente, cuando le escuchamos, los postulados, los pronunciamientos son muy conservadores. Entonces, con lo que generalmente los sectores conservadores en la República Dominicana han tenido compromiso, y entonces tú no entiendes cómo podría ser esa disrupción y ese cambio con esos planteamientos respecto, por ejemplo, a la educación, al manejo de los inmigrantes. Son postulados muy conservadores. Mire, la élite ha querido llevar a los dominicanos a una discusión ideológica que no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de los dominicanos. Generación de Servidores no reivindica ningún punto en el espectro ideológico político de nuestro país. Nosotros reivindicamos principios, reivindicamos valores. Valores como el respeto a la vida de la concepción, innegociable. Cero aborto en una gestión nuestra de gobierno. O sea, cero tres causales. Cero tres causales. ¿Eso es conservador? No, bueno, puede definirlo como lo quiera definir, pero nosotros enarbolamos el respeto a la vida desde la concepción. El tema de la fusión de la isla y la inmigración ilegal, nosotros vamos de manera radical a que esté en república. O sea, ustedes entienden que hay una intención, que hay una acción para fusionar los dos países. Bueno, Julián, el que en este momento tenga eso en tela de juicio, es evidente que está desconectado de lo que la élite local y la élite global tiene contra esta isla. O sea, que hay una intención de fusionar. Sin lugar a dudas. Ya. Por eso nosotros tenemos propuestas tan radicales de que luego de nuestro posicionamiento como presidente, en 30 días, no debe haber un indocumentado, un ilegal en República Dominicana. No importa la nacionalidad de donde venga. ¿Y cómo va a manejar usted los sectores productivos como la agricultura? Que nosotros también abogamos por la legalidad, pero la realidad, o sea, más allá de esas palabras, es que hay sectores donde esa mano productiva tiene esas características, y entonces ¿cómo lo va a enmendar usted a nivel operativo? Porque en 30 días salir de eso que no está bien, ¿cómo usted operativamente lo va a conducir? Mire, hay un gran eufemismo con este tema, y el eufemismo pasa por creer que República Dominicana la ha construido los hermanos haitianos, los ciudadanos haitianos. O sea, como usted me dice a mí que ustedes han construido un país y no han sido capaces de construir el de ustedes. Primero construyan el de ustedes y luego vengan y demuestren que ustedes son capaces de construir el otro. O sea, que eso es falso. El tema de la agropecuaria, nosotros creemos en la agropecuaria. Y los 2.000 millones de dólares que Luis Abinader hoy le está regalando al cartel de la generación, nosotros se lo vamos a aportar al sector agropecuario. En el sector agropecuario hay 600.000 empleados que no reciben esos empleados lo que recibe la industria minera, que nada más tiene 6.000 empleados. Oiga la diferencia. Usted junta todas las mineras que hay en el país, que están acabando y desbaratando muchos recursos naturales nuestros, y apenas generan 6.000 empleos.
Sin embargo, nuestros productores agropecuarios totalizan 600,000 empleados. La mayor exportación de dólares de República Dominicana es minera. Ahí es donde viene el problema. Fíjese este argumento. Cuando los inversionistas extranjeros ven ese dato, nos colocan en la cúspide de los países que están creciendo, pero ¿cuánto impacta el crecimiento de la minería a la economía particular del dominicano? Nosotros creemos en una economía humana, una economía que impacta el desarrollo individual de la persona, ¿no? Ese monto principal en dólares no impacta. No, tenemos que ir reestructurando el pastel de nuestras exportaciones, ¿no? Primero, y uno de los planteamientos nuestros, nosotros vamos a crear la más grande flota pesquera de toda Caribe y Centroamérica. Tenemos 45 municipios costeros, distribuidos en 17 provincias costeras. Sin embargo, vivimos de espaldas al mar. Nosotros hemos hecho un cálculo que con cada barco de 70 pies de eslora que vaya mes y medio mar adentro a pescar en jaulas, en cautiverio, un circuito de jaulas marinas que vamos a colocar alrededor de las 1.500 kilómetros de costa que tenemos, que no haya que ir al azar a pescar, sino en jaulas con peces y mariscos criados en cautiverio, podemos generar para cada municipio de eso 18 millones de pesos cada mes y medio. Déjame volver al tema. Sumado a eso, Julián, sumado a eso, sí, perdóname, está la producción agropecuaria. 80% de nuestra tierra productiva está vacía. De cada 100 tareas que tenemos productivas en República Dominicana, hay 80 sembradas de pringamosas, de cardos y de espinos. Sí. Pero ¿cómo puedo decirle eso yo a las futuras generaciones? Israel tiene 22,000 kilómetros cuadrados, menos de la mitad de República Dominicana. Y es una potencia agroexportadora. La minería no puede ser, pueblo dominicano, no puede ser un eje central de nuestra economía, porque apenas somos 48,000 kilómetros cuadrados. Eso le luce a Rusia con 17 millones de kilómetros cuadrados. Le luce a Brasil con 10 millones de kilómetros, a Canadá con la misma cantidad, a Estados Unidos con 9.8 millones de kilómetros cuadrados. No a nosotros. Carlos, por favor. Pero déjame preguntar, porque se me produce una dicotomía, como dijo Rosario, tomándole la palabra, no contigo nada más, sino con muchos cristianos. Con el mayor respeto, por supuesto. Y es que la mayoría de los grupos cristianos tienen una ideología sobre la nacionalidad, más hacia lo conservador que más conservadora que liberal. Yo digo, pero ¿y entonces dónde está aquella famosa parábola del buen samaritano, de socorrer al que está en mayor necesidad, que está del Nuevo Testamento, ¿no, verdad? ¿Dónde está ese espíritu de ayudar al prójimo? Está en el mismo lugar, Julián. Ajá. En el mismo lugar en el que está el amor patriótico y el amor nacionalista. O sea, la patria está igual que la Biblia. No, para nada. La Biblia te mueve a cuidar tu patria. La Biblia te enseña, valora tu tierra. Es más, en el Antiguo Testamento a los judíos les dijeron, el extranjero que está en tu tierra tiene que adaptarse a lo que tu tierra dice. El que venga acá tiene que hablar español. Tiene que aprender español si va a vivir. ¿Es el Nuevo o el Viejo Testamento? Si va a no, el Nuevo Testamento, que es también, el Viejo Testamento, que es también palabra de Dios. ¿Qué es lo que cambia Jesús? No, Jesús no vino a cambiar el Viejo Testamento. No, para nada, Jesús vino a cumplirlo. El mismo Cristo dice que Él fue el único capaz de cumplir todo el Antiguo Testamento. Eso es una falacia, ¿no? O sea, Cristo es el cumplimiento cabal. O sea, Cristo era nacionalista, del Antiguo judío. Pero judío. Es que tú no puedes analizar el cristianismo sin ver la perspectiva hebraica. No quería saber de extranjero. De Jesús. No eso, para nada. Yo no estoy planteando eso. Yo estoy diciendo que el que está en República Dominicana tiene que responder a las expectativas del dominicano. Nosotros necesitamos ingenieros telemáticos, necesitamos ingenieros nucleares. Haití, ustedes tienen ingenieros nucleares, envíennos. No, lo que tenemos son cortadores de caña. No, aquí tenemos gente que puede cortar la caña. Lo que tenemos son gente que pone blog. No, aquí tenemos gente que pone blog. Necesitamos ingenieros nucleares. O sea, que la inmigración dominicana no nos la impongan, Julián. Que no nos impongan el gagá, que no nos impongan el vudú, que no nos impongan el creol. Aquí hay comunidades, y a mí me ha tocado recorrer el país. Pero el gagá también es nuestro. No, el gagá no es nuestro. El gagá es una manifestación de sincretismo religioso haitiano mezclado con vudú. Son de las cosas que nos han ido metiendo, poco a poco. En un gobierno nuestro, eso estará prohibido. Prohibido el gagá. Totalmente prohibido. Hay una gran discusión con eso. Esta bailadora de gagá va para afuera.
con investigadores que sostienen que sí, que Voy pa' afuera. es dominicano también. Bueno, mientras tanto estará prohibido en nuestro gobierno. Oh, no, porque tenemos que tenemos que O sea, defender usted va a modificar la Constitución cuando habla La de libertad de libertad de culto. culto. la por libertad de supuesto. culto. Porque si no es dictadura, ¿eh? Sí, no, pero permíteme aclarar esto, Rosario. sí. Y además, para que aclare ahí mismo, o sea, cero cortadores de caña, cero gente en la construcción, ¿cómo va a hacer que los dominicanos vayan a cortar la caña y vayan a la construcción? Rosario, el vudú no entra entre las confesiones o manifestaciones religiosas que están permitidas por la Constitución. Pero el Gagá es una manifestación cultural. O sea, la religiosidad tiene un componente en la expresión cultural Gagá, pero que es un sincretismo. Pero la otra parte que es cultural, y usted es un intelectual y lo sabe, tiene mucho peso y es una manifestación espontánea de la cultura, de ese vínculo que se da entre los dos pueblos. Sí, el Gagá es una manifestación sincretista, religiosa vinculada al vudú, y lo vemos en la práctica. O sea, cuando se practica Gagá, las mujeres son pasadas por el fuego, los niños son pasados por el fuego, las gallinas se le corta la cabeza, se derrama sangre. Y todo esto ¿Eso no se parece como a la misa? No, a la misa católica. no. ¿Qué es lo que se hace en la misa? La misa ¿No es ese simbolismo? No, es el culto de la sangre. Es el culto religioso. ¿Y el vino? No, pues eso es otra cosa, es la Santa Cena, es el sagrado sacramento de la Santa Cena, que es diferente a esta práctica cavernaria. No es la sangre de Cristo. Es tipología, según usted crea, sea católico o protestante, en la transconsustanciación o en la consustanciación, que son dos conceptos teológicos, pero no es lo mismo, no, para nada. La sangre de Cristo limpia. No, dicen el cuerpo de no, Cristian, la sangre de Cristo limpia de todo pecado, dice el apóstol Juan. La sangre que derraman en el Gagá y en el vudú de esas gallinas es para generar maldición, para generar pecado. Eso no es lo que yo creo. Sí, o sea, el que cree en el vudú está fuera de la Pero el vudú es Constitución. una cosa y la manifestación cultural Claro, es son otra. diferentes, Son son cosas ¿Por qué? diferentes. No, pero está fuera de la mezclen. Constitución. Claro, Julián, porque la Constitución es clara y te habla alguien que trabajó ¿Qué dice la como Constitución diputado en el tema? en la redacción y aprobación de la Constitución Sí, yo lo sé. que tenemos. La Constitución dice que se respeta y se consagra el derecho a la libertad de culto en apego a las tradiciones de nuestro pueblo. O sea, aquí hay que hablar Las de tradiciones que son hispanófilas. solamente. Pero ¿y qué más pueden ser? ¿Qué más pueden ser? Pero ¿qué más pueden ser? Bueno, tenemos. ya hice Pero la tenemos una conclusión. confluencia, tenemos una confluencia. Pero ¿y cuál es el idioma que hablamos? Hablamos español. Carlos, Y no te lo digo porque mi ancestro más antiguo haya venido con Cristóbal Colón, don Juan de la Peña, Carlos. no. Te lo digo porque aprendimos a Pero- leer con Cervantes. mío vino tenemos de a Burundi. África, tenemos a África. Tenemos África. África la tenemos Sí. igual que los taínos, en menor proporción genética, Sí. pero en el mapa África, genético, pero en el menor mapa... proporción, África. Oh, pero claro que sí, Cristian, los estudios... Carlos Esteban Dave. Usted ha visto, por ejemplo, igual el que es el director actualmente, Carlos Andújar, las investigaciones de ambos y también de Dagoberto Tejeda, que hablan de cuál es la composición racial y sobre todo el peso que tiene la negritud en esa mezcla que tenemos los dominicanos, ¿verdad? Hay algunos investigadores, incluyendo a Carlos Esteban Dave, que lo sitúan entre un 80 y 85%, Carlos. Pero es que míreme a mí. Totalmente falso. Mira el dominicano, No, Carlos. usted es Yo una- soy una negra. Usted, un blanco. Mire, Carlos, usted es una Carlos, desen- El concepto negritud hispánico, creado hispánico. No, hay problemas. Hay problemas, Carlos. Mire, el concepto negritud fue creado por Aimé Césaire. Aimé Césaire, un poeta de nuestra región caribeña. Y el concepto negritud, por más que lo querramos abrazar nosotros, como predominio. Pero yo soy más negro. En nuestra raza Yo soy más dominicana. negro. Ya. Oiga de lo que hablo de una raza dominicana, que es parte de nuestra identidad. La identidad dominicana no tiene que ver con el color. Hay una raza dominicana. Pero claro que sí. Y hay, ¿Cuál es la raza inglesa de Balaguer? no, hay una raza dominicana que no tiene que ver con el color, tiene que ver con nuestros vínculos hispanos sobre todo. Hispanos. Con nuestro idioma, porque hablamos el español, Claro. señores. ¿Cuál es nuestra Yo soy un crisol, Carlos. nuestra Yo soy un religión? crisol. Nuestra religión. ¿Quiénes nos trajeron la religión? Nos trajeron los españoles. Claro. ¿De dónde hemos aprendido? Nuestra cocina. ¿Cómo la aprendimos? Gran parte de nuestra cocina.
¿De dónde viene? Viene de España, nuestro arte culinario en su gran mayoría. De manera, ¿por qué no estar orgulloso de nuestra historia hispánica? Por favor. Vamos a otro tema. Ha llamado la atención a muchos dominicanos el hecho de que en actividades en las que participa de anuncios de lanzamiento de candidaturas y otras actividades políticas, Carlos anda con chalecos antibalas. ¿Sientes la necesidad de eso? Mire, yo he querido comprarle un chaleco a los 10.5 millones de dominicanos, pero el presupuesto no me da. El presupuesto no me da y bueno, como no me da, pues lo compro para mí y para los colaboradores más cercanos. Y la realidad es que el país está para eso. Es otra manifestación del estilo de gobierno mentiroso que Luis Abinader pues decidió para gobernar, ¿no? Prometió que en los primeros 2 años de gobierno, el tema de la delincuencia estaría resuelto. Pero no se ha visto que una actividad política llegue una metralleta. ¿Y por qué tengo que esperar que sea la nuestra? Pero ¿y por qué tengo que estar desprovisto para que lo hagan? No, miedo no conocemos el miedo. Yo no veo a ninguno de los candidatos con eso. Cristian, si no tuve miedo cuando tuve que limpiar zapatos en la Ciénaga, debajo del puente Duarte, a orilla del río Sama. Si no tuve miedo cuando tenía que vender helados, habichuela blandita con mi madre, vender Maví, cuando tenía que salir a trabajar de adolescente. Pero responde a una preocupación real eso. No, es una preocupación real. Abran los teléfonos. ¿Usted ha tenido amenazas, Carlos? ¿Alguna amenaza, algo contundente que le lleve a tener esa previsión de utilizar el chaleco? Los organismos de inteligencia deberán responderte, Rosario, en su momento, esa pregunta. Pero la realidad, ustedes la escuchan a diario acá. La gente tiene problemas de inseguridad en las calles. Usted sentado en su casa no está seguro. No veo a ninguno de los candidatos que están participando. Un simbolismo. Es un simbolismo extraño, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros no somos iguales a ellos. Carlos, tengo miedo de preguntarte por el anuncio del presidente Luis Abinader del contrato de los aeropuertos, porque si tú, con la ametralladora que ha venido, tengo miedo de que... ¿Qué te parece el contrato y el anuncio del presidente? Si llega el Congreso a aprobar lo que él anunció que va a someter, pues ese es otro expediente por el cual Luis Abinader tendrá que dar explicación. Está mal, está bien. ¿Qué tú le encuentras? ¿Cuál es el análisis lo primero es que el contrato, Leonel Fernández lo hizo muy mal, como todo lo que hizo en el proceso de regalo del patrimonio del Estado. Ahora, sin embargo, eso no era una excusa para Luis Abinader hacerlo peor. Luis Abinader está conjugando en este contrato una reedición en otro tiempo y espacio del Acuerdo de Madrid. Recuerdan que el Acuerdo de Madrid extendió en el 2021 los contratos hasta el 2016. Eso lo ha hecho Luis Abinader. En el 2001. Pero también ha reeditado Luis Abinader el contrato de préstamo de la Sunland, que fue un préstamo de 120 millones de dólares, que el dinero se desapareció, lo cogieron adelante, para luego en el futuro ir compensándose. O sea, ha tenido la capacidad, Luis Abinader, de conjugar en una propuesta de contrato de extensión de una concesión 2 de los más perversos acuerdos que gobiernos algunos hayan hecho. O sea, en un solo acuerdo, en este de Aerodón, Luis Abinader está superando con creces el Acuerdo de Madrid y superando con creces el robo y la estafa de Sunland. ¿Por qué razón? Primero, se habla de una empresa que ha incumplido el contrato. Entonces yo me pregunto, ¿cómo usted va a premiar a una empresa como Aerodón que ha incumplido el contrato? Que no ha hecho las inversiones que dice el contrato debió hacer en publicidad, debió hacer en infraestructura, debió hacer en expansión de nuestros aeropuertos. Entonces usted está admitiendo, y lo dice de manera verbal, en un contrato, el contrato original, que cuando usted mira a los senadores que firmaron ese contrato, ¿ustedes saben hasta quién estaba entre esos senadores? No. En paz descanse el honorable padre del presidente Luis Abinader. ¿Ustedes sabían eso? Ya. Don Rafael Abinader. Es de los senadores firmantes del contrato de concesión de Aerodón en el gobierno de Leonel Fernández. Milagros Ortiz Bosch, Ramón Alburquerque. O sea, el PRM fue cómplice de Leonel Fernández en ese regalo de nuestros aeropuertos. Ahora, ¿dónde está el problema en todo esto? En que ese anuncio de Luis Abinader
es inconstitucional por la siguiente razón. Okay. Luis Abinader sabía que por medio de la ley de compras y contrataciones 340 no podía entregar grado a grado una concesión de 30 años, como lo está anunciando. Porque es una entrega grado a grado. El anuncio que va al Congreso. Eso. No. Sí, pero hubo un cambio en la ley en el Congreso la semana pasada. Pero no se ha cambiado ninguna ley. Luis Abinader mandó a hacer una ley hecha y confeccionada a su propia medida, que se le aprobó en el Congreso el día 8 de este mes de noviembre, y que ya él... modifica la 340. No modifica la 340, Julián. Es una ley nueva que le da poder al presidente de turno para negociar las concesiones existentes. ¿Qué pasa con esto? Que la Constitución es clara en lo relativo a la no retroactividad de la ley. Esta ley tiene un efecto retroactivo a toda vista porque modifica una concesión existente y la extiende por 30 años. No la modifica la concesión. Pero va a ser sometida al Congreso. El Congreso dice que sí. no. No, pero él está, ya lo que él dice yo lo entiendo. Ahora, yo lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. Yo lo estoy entendiendo, pero no estoy de acuerdo. Pero permíteme concluir esta parte, perdón, Julián. para que lo incluya ahí. No. Como diputado no hay un tema de jerarquía de la ley. Una ley no sustituye a la otra, pregunto. No, la sustituye, pero no elimina el principio de irretroactividad de la ley. Okay. O sea, yo no estoy aquí discutiendo que la ley sea no esté por encima de la 340 o no. Estoy hablando del principio de irretroactividad de la ley. O sea, Luis Abinader ha tomado una ley que él se mandó a hacer, es una ley de Luis Abinader, para tener un viso de legalidad en lo que está haciendo con la entrega grado a grado de esta concesión por 30 años. Sí. Aunque vaya al Congreso, Cristian. El Congreso lo entonces, que va... ¿Irá al Constitucional? Era al Constitucional. Porque ¿Ustedes la van a llevar al Constitucional? Tenemos que llevarla al Constitucional. El partido la va a llevar al Constitucional. El partido ya está trabajando para si el Congreso de la República comete el error de aprobarle el contrato en los términos que Luis Abinader lo ha anunciado, sepa que eso va a tener que ventilarse en el Constitucional. Que el partido de servidores la va a llevar generación de servidores. Ahora, ¿qué es lo que viene, Julián? Como no podía entregar grado a grado por la ley 340, porque la ley 340 obliga a que haya una licitación pública internacional para ese tipo de concesión, ¿no? Podía modificarlo, pero ¿en qué tiempo? Para los 6 o 7 años que le queda de vigencia al contrato, que sí debe ser revisado. Y aquí voy a revelar algo. Los aeropuertos, por cada ticket, por cada pasajero que entra o sale de República Dominicana, recibe una tasa administrativa de $17.5. Ojo con esto. ¿Cuándo surgió esta tasa? En el gobierno del PRM, en el periodo 2000-2004. Cuando el PRM era gobierno en el 2000-2004, con Hipólito Mejía. Cuando era el PRM gobierno en ese momento. No, era el PRD. Era el PRM, porque mira, bien, pero vamos a poner los nombres de donde van. Pero Julián, hasta el actual presidente era miembro del Consejo de Administración de la CDE. O sea, era el mismo PRD. El mismo PRM. Ahora bien, en ese tiempo, producto de la crisis bancaria, se le entregó a esos aeropuertos una tasa administrativa de $17.5 por cada pasajero que entraba y salía de República Dominicana, con carácter transitorio. Según los informes que tengo, Luis Abinader le ha dado un carácter permanente a esa tasa con esta renegociación de este contrato. Por lo cual, en lugar de aligerarle la carga a los dominicanos que usan los tickets aéreos, que tienen que viajar por avión, Luis Abinader ha institucionalizado por la vía de un contrato ley. El contrato ya? Lo estamos esperando, porque no se han atrevido a publicarlo. Pero las informaciones que tenemos de gente que está ahí dentro es que se incluyó esa tasa entre los beneficios permanentes que ahora por 30 años van a tener esos aeropuertos. Que solo por ese concepto se van a ganar $4.200 millones en esos 30 años. Carlos, gracias. Interesante conversación. No puede ser un solo día, ¿no? ¿Eh? Hay que traerlo otra vez. Óyeme. Bueno, pero tuvimos bastante tiempo. Carlos Peña, presidente de Generación de Servidores. No se va a escapar. Sus no te va a escapar, Carlos. Estamos para ustedes. Carlos es un hombre muy activo en muchas actividades, muchas cosas, ¿no? Entonces hay que recordarle a Carlos que para temas de la casa, de la oficina, de la iglesia, hay cosas que arreglar, construir, reconstruir. Ahí en la San Martín, servidores de siempre.
San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Hay un letrero grande que dice materiales industriales. Esa es la ferretería más completa. No se escapó. No va, hay temas de gobierno que son otra cosa, pero ya para los temas, ¿verdad? Más personales, familiares o de oficina, de trabajo. Materiales industriales, la ferretería más completa. Una tradición, hay que proteger las tradiciones. Claro. Como dice. Vladimir. Gracias, Miguel. Hoy